Elvia, tu micrófono, Elvia. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas se ha convertido en actor fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de la vida democrática de Zacatecas. Desde las distintas denominaciones que ha tenido a lo largo de su historia, lo cual ha sido posible gracias a que se ha desempeñado como fiel garante de la legalidad y la justicia, ante escenarios caracterizados por la creciente complejidad política y ante la mirada de la ciudadanía, atendiendo en todo momento a la tarea de proteger los derechos político-electorales de las zacatecanas y los zacatecanos, contribuyendo así a la consolidación de la democracia en el Estado. Hoy estamos celebrando 23 años de su creación. Sean todas y todos bienvenidos a este acto de conmemoración. Para dar inicio, escuchemos con atención el videomensaje que nos dirige el gobernador constitucional del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. Este día deseo expresar mi felicitación a quienes integran el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el marco de la celebración de su 23 aniversario. Desde el año de 1997, el TRIGES ha sido uno de los pilares fundamentales de la vida democrática en nuestra entidad. Durante este tiempo ha atestiguado 8 procesos electorales, 2 procesos extraordinarios y varios periodos ordinarios. Además, están ya atentos para ser garantes del proceso electoral 2020-2021 que ya ha iniciado. Hoy felicito a las señoras y señores magistrados por haber asumido la responsabilidad de garantizar los procesos electorales y privilegiar su legalidad. Su actuar es reconocido por marcar la pauta no solo en la resolución de conflictos, sino también por generar importantes reformas legales en la materia. Su desempeño en la elaboración de sentencias y su contribución a la vida democrática desde el 29 de octubre del 97 es incuestionable, ya que el 98% de las sentencias de ese tribunal han servido como guías para la resolución de conflictos similares en otros estados del país. Mi reconocimiento a todo el personal que labora en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Gracias a su trabajo diario, este órgano ha estado a la altura de las circunstancias y no ha permanecido ajeno a los avances de la vida moderna y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. No me resta más que reiterarles mi respeto y voluntad para seguir colaborando siempre en consecuencia y estricto apego a la legalidad, a fin de garantizar la vida democrática y la vitalidad de las instituciones que merece y exige la sociedad zacatecana. Muchas felicidades. Cedemos el uso de la voz a la diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva de la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas. Muy buen día a todas y a todos. Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral Rocío Posadas, muchas gracias por esta invitación. Reconocer la participación de la mujer en la vida activa del país no solo es un acto de elemental congruencia, sino también un acto de justicia electoral, que dignifica a la mujer por su participación a lo largo de nuestra historia, en esta ardua tarea de consolidar al país en esta patria nuestra. Hablar del sufragio de la mujer es remontarnos a aquella álgida sesión del 23 de diciembre de 1946, llevada a cabo en la Cámara de Diputados, en la que con gran fervor se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que contenía la citada reforma al artículo 115 constitucional. Como sucede en todos los parlamentos del mundo, abundaron los posicionamientos a favor y en contra. Algunos diputados externando argumentos deleznables y otros con argumentos sólidos que son dignos de resaltar. Por su trascendencia en este momento histórico, ameritaba un amplio debate, aun y cuando recordemos que en el estado de Chiapas la mujer ya podía votar y ser votada,
y en el caso de Yucatán, el progresista Felipe Carrillo Puerto había promulgado leyes para reconocer este derecho. No obstante a ello, elevar este derecho al máximo nivel jurídico, como lo es nuestra Carta Magna, representaba un antes y un después en la vida pública de la nación, toda vez que se allanaba el cambio para el pleno ejercicio de los derechos de índole político, como en lo subsecuente señalaré. Por ejemplo, un legislador resaltó que la actividad de la mujer en la vida moderna es demasiado importante para seguir ignorándola en la contienda cívica. Lógico es que lleguemos al día en la que tengamos que reconocérsela como un factor necesario, al igual que el hombre en nuestra organización social. Coincidía con este planteamiento otro diputado al afirmar que, ya en la práctica, la utilidad y la necesidad de darle al sector femenino de la nación un derecho que en forma paulatina llegará hasta su otorgamiento integral. Así se vislumbraba en ese tiempo el otorgamiento a este derecho. Quizá para nuestra época parecería escatimado, pero para aquella realidad social era sin duda un salto cuántico en los derechos de las mujeres y un acontecimiento digno de recordar. Sin embargo, las posturas encontradas daban paso a ideas que por su contenido de subrayar. Por eso no es justo que se le siga ignorando en la vida política. Hay quien duda de su utilidad y su necesidad social. Demos oportunidad a la mujer y luego reclamémonos el éxito. Años más tarde se concretaría otra trascendental reforma, en la cual las mujeres sufragaron por primera vez en una elección federal, y de ahí a nuestros días, como todos conocemos el desenlace. Un Congreso de la Unión cuya mesa directiva es integrada en su totalidad o en la mayoría por mujeres. Congresos locales con un número importante de escaños ocupados por mujeres. Como la 62ª legislatura, conformada por 16 mujeres y 14 hombres, es decir, excediendo la paridad de género y ahora precisamente con una constitución federal en la cual ya se estipuló el principio de paridad de género. Termino mi intervención mencionando que el sufragio de la mujer llegó para quedarse y será inscrito en los anales de la historia como un paso en la construcción de una democracia inclusiva para todos y para todas. Sería cuanto. Muchas gracias por su mensaje, diputada. Continuando con los mensajes de esta celebración, escuchamos enseguida la transmisión del videomensaje del magistrado Arturo Nale García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien hace alusión al sufragio femenino. Muy buenos días. Pues primero quiero agradecer a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas por su amable invitación para participar el día de hoy en este evento académico que me parece además de la mayor importancia. El pasado 17 de octubre se conmemoraron ya 67 años del sufragio femenino en nuestro país. Esa fecha pues es digna de celebrarse en México y sin duda es motivo de celebración mayor fundamentalmente para las mujeres. En 67 años lo que originalmente era una aspiración hoy se ha convertido en una realidad y en un derecho progresivo. Hoy las mujeres ya no solamente tienen la posibilidad, el derecho o la libertad de participar en los comicios electorales. Hoy existe en nuestro país toda una legislación que garantiza una participación política de las mujeres mucho mayor. Hoy los partidos políticos, por ejemplo, están obligados a la paridad, un concepto que hace 67 años seguramente ni lo imaginaban nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy estamos obligados a que en todos los espacios de participación política haya equidad, haya igualdad entre hombres y mujeres. Aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas hacemos efectivo ese principio, ese derecho. En el Poder Judicial de Zacatecas, la mitad de las magistradas y magistrados que integran el Pleno son precisamente mujeres. Más de la mitad de quienes resuelven, de quienes juzgan
en materia penal, en materia civil, en materia familiar y mercantil, lo mismo que en justicia para adolescentes o en materia de ejecución penal, son mayoritariamente mujeres. Y nos da mucho gusto ver una situación similar en los congresos, en los cabildos municipales y también en muchas de las dependencias y organismos de los poderes ejecutivos, tanto federal como locales. Sin embargo, insisto, es un derecho que se ha convertido en un derecho progresivo, que va evolucionando para bien de las propias mujeres. Las mujeres han demostrado con su talento, con su capacidad, con su energía, no se diga con su honestidad, que no son igual que los hombres, porque no son iguales. No, son mejores, son más trabajadoras, son más honestas, son más leales, son más comprometidas con las causas más nobles de este país. Por ello, yo creo que el 17 de octubre es un día que vale la pena celebrarlo, festejarlo, conmemorarlo. Y qué mejor manera de hacerlo el día de hoy que con una conferencia a cargo de una de las mujeres más brillantes que ha dado nuestro país. Y para bien de nosotros, justamente aquí, en el sector de justicia, en el sector de la judicatura. Es un verdadero gusto, es un verdadero honor que los zacatecanos y las zacatecanas podamos conmemorar el aniversario del sufragio femenino con la participación de la ministra Luna Ramos. Un gusto tenerla, aunque sea de manera virtual en esta ocasión, pero sobre todo un gusto el poderla escuchar. Vamos a abrevar, como lo hemos hecho siempre, con sus disertaciones, con su conocimiento, con su experiencia, y en la distancia un abrazo a nombre no solo personal, sino de todos quienes conformamos el Poder Judicial de Zacatecas. Bienvenida y bienvenidos todos los participantes a este evento. Finalmente, hace uso de la voz la magistrada Rocío Posadas Ramírez, presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Muy buen día a todas y todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este evento virtual con motivo del 23º aniversario del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Agradezco la distinción del señor gobernador Alejandro Tello Cristerna para compartirnos un mensaje en conmemoración de nuestro aniversario. De igual manera, agradezco la presencia de manera virtual de la diputada Carolina Dávila, presidenta de la mesa directiva de la honorable 63ª legislatura del Estado. Muchas gracias, diputada, por su acompañamiento. Agradezco a García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien tuvo a bien compartirnos un mensaje alusivo a este día. Muchísimas gracias. Saludo con afecto a mi compañera magistrada Norma Angélica Contreras Magadán, a mi compañera y compañeros magistrados Esaúl Castro Hernández, José Antonio Rincón González y José Ángel Yuen Reyes. Gracias, compañeros. Por otro lado, me permito dar mi más profundo agradecimiento a la doctora Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su invaluable apoyo, disposición para celebrar con nosotros este aniversario 23 del Tribunal. De igual modo, con afecto al maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, al consejero Virgilio Delgadillo, presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a las consejeras y consejeros electorales de dicha autoridad electoral, a la presidenta del Partido Acción Nacional con registro local,
así como a los presidentes de los partidos con registro en la entidad, PRD, Movimiento Ciudadano, PANAL, Nueva Alianza, Morena y la familia Primero. Muchas gracias por su acompañamiento. A las y los diputados que nos acompañan, al personal de las diversas instituciones y sobre todo al personal de este tribunal, a quien me permito felicitar ampliamente. Y a todas y todos aquellos que nos siguen por las diversas redes sociales. Muchas gracias por su acompañamiento. A principios del año 2020, las democracias no se encontraban listas para enfrentar uno de los retos de salud más complejos de la historia de la humanidad, el virus SARS-CoV-2, conocido como coronavirus COVID-19. Hoy es evidente que uno de los deberes más importantes como autoridad electoral es brindar certidumbre en el proceso electoral 2020-2021 que transcurre en nuestra entidad. La democracia enfrentará quizá el mayor reto de todos los tiempos, con elecciones en todo el mundo, algunas siendo aplazadas debido al nuevo coronavirus COVID-19, o realizándose en condiciones completamente nuevas. Por lo que el reto del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas será en todo momento garantizar a la ciudadanía zacatecana el acceso a la justicia, pero sobre todo brindar certezas sobre los actos y resultados de un proceso electoral que será atípico. A 23 años de la creación del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, la palabra certidumbre cobra especial relevancia en tiempos de pandemia. Debemos entonces, ciudadanía, actores políticos y autoridades, trabajar en conjunto para, por un lado, proteger la salud y seguridad de la población ante un virus que ha cobrado miles de vidas y, por otro, garantizar que los actos y resoluciones de partidos políticos, candidatas, candidatos y autoridades se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad. Es una realidad que presenciamos nuevas formas de hacer política y, en consecuencia, será necesario que autoridades electorales también nos adaptemos y surjan nuevos criterios para impartir justicia. Como magistrada presidenta, reitero que Zacatecas es un estado a la vanguardia en materia electoral. En el tribunal han surgido varios de los criterios electorales más importantes a nivel nacional, con lo cual se constata que las sentencias de este tribunal están apegadas a derecho. No obstante, los justiciables siempre tienen la posibilidad de combatir nuestras decisiones ante la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, quienes han confirmado con más del 90% de nuestras sentencias, con lo cual se fortalece y se da certeza de la impartición de justicia en Zacatecas. No quiero desaprovechar la oportunidad para comentar que en un mundo que ya enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia, la democracia exige de todos nosotros un compromiso, el de apegarnos a la legalidad y a los procesos judiciales, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos. Sin más, me permito reconocer ampliamente a todas y todos los funcionarios que laboran en este órgano jurisdiccional por su invaluable trabajo, profesionalismo, dedicación para hacer frente a todos los retos a los que nos enfrentamos día a día, pero sobre todo en cada proceso electoral. Muchas gracias y muchas felicidades al personal y muchas gracias a nuestros invitados especiales. Muchas gracias, magistrada presidenta. Agradecemos a las personalidades que tuvieron a bien brindarnos sus mensajes y enseguida procedemos a dar inicio a la conferencia El sufragio femenino a cargo de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, de quien me permito leer una breve síntesis curricular. Originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, concluyó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de licenciada en Derecho.
Realizó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como la maestría en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la misma universidad, en la que también obtuvo el grado de doctora en Derecho. Fue propuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión magistrada en la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral durante el Proceso Electoral Federal de 1994. Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consejera de la Judicatura Federal, nombrada por oposición por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 19 de febrero de 2004. Designada por la 59 legislatura del Senado de la República, a propuesta del presidente de la República, quedó adscrita a la segunda sala del Alto Tribunal, del cual fue presidenta en el periodo 2006 a 2007, concluyendo su encargo el 19 de febrero de 2019. Actualmente es directora general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Además, fue integrante de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en el 63 periodo de sesiones de la Comisión Jurídica de la Mujer de Naciones Unidas, con sede en Nueva York. Fundadora y a partir de 2015, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, coordinando las acciones en materia de igualdad de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. Presidenta de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2016-2018. Bienvenida, doctora. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer a la magistrada Rocío Posadas, presidenta del tribunal, pues la invitación a compartir con ustedes, y gracias por compartirme a mí el festejo de estos 23 años de existencia del tribunal, que debo decirles que son momentos muy agradables cuando festejamos el aniversario de la creación de un tribunal, porque implica pues prácticamente el nacimiento de una institución y de una institución que ha consolidado, como bien han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra, la democracia zacatecana. Un gusto escuchar los mensajes del señor gobernador, de la señorita diputada, del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Agradezco mucho sus palabras y por supuesto para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, con las y los magistrados del tribunal, las y los invitados especiales y desde luego, sobre todo con el personal del tribunal, que seguramente todavía ha de haber muchísimos fundadores de esta institución. Un placer, de veras, compartir con ustedes este día para platicar, pues sobre todo, de algo que está muy relacionado con lo que se festeja este mes, que es precisamente la posibilidad de que las mujeres pudiéramos acudir a las urnas por ese decreto que emitió el presidente Ruiz Cortines, y que todavía yo creo es tiempo de seguir festejándolo, pero sobre todo de ir poniendo en la práctica todas aquellas cuestiones que hagan sustantiva esa posibilidad de acceder al voto y la posibilidad de ser votadas para los cargos de elección popular. Como todos ustedes saben, largo ha sido el proceso de aceptación de la mujer en las actividades políticas y económicas. Transcurrieron, desgraciadamente, 19 siglos para que la mujer se incorporara a estas actividades, pues que antes estaban exclusivamente encomendadas a los varones. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que aún ante las circunstancias adversas de este tiempo, nuestra historia pues siempre ha registrado el nombre de diversas mujeres destacadas. Pues no podemos dejar de señalar a la Aspasia de Pericles, a Madame Curie, a Olimpia de Gauche, desde luego a nuestra queridísima Juana de Asbaje. Entonces, como vemos, a pesar de los problemas que hubiera generado el hecho de que una mujer incursionara en este tipo de labores, pues hubo mujeres que destacaron en su tiempo. En este proceso que recibió un mayor impulso hacia fines del siglo XIX,
pues las mujeres fueron adquiriendo mayor conciencia sobre su individualidad y sobre todo en el reconocimiento de sus derechos. En la posguerra, pues se delinea un mundo que tiende a ser más respetuoso de los derechos humanos. En respuesta a ello, pues surgen diversos instrumentos, principalmente en el orden internacional, que por primera vez tutelaron los derechos de la mujer. El primero fue el establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que surge el 21 de junio de 1946. A partir de una resolución, por supuesto, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y en las postrimerías del siglo pasado, entre otros, dos son los instrumentos internacionales más relevantes que todos conocemos y que todos aplicamos en la cotidianeidad. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, que es conocida por sus siglas CEDAW, y que a la que México se adhirió en 1979. Esta es mundial, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, pero tenemos una de carácter regional, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida por todos nosotros como Convención Belén do Pará. Esta la adoptamos en 1994. Es precisamente en el siglo XX que nos toca ser testigos ya con cierta naturalidad del acceso de las mujeres a las aulas universitarias, no en todas las carreras, pero ya hay presencia femenina, su inserción en el mundo laboral, no siempre en las mejores condiciones, pero las mujeres ya trabajan. Bueno, no quiere decir que no lo hicieran en su hogar, pero ya trabajan en un trabajo remunerado, a eso me quiero referir. Hay mucha más apertura en el mundo de la cultura y las artes, y desde luego un campo minado para las mujeres, el mundo de la política. Pues en muchos países, incluyendo el nuestro, pues ni siquiera existía la posibilidad constitucional de votar. En México, como es de todos ustedes conocido, nuestra constitución vigente pues, se promulgó en febrero de 1917. Nuestra constitución fue mundialmente reconocida como una constitución de vanguardia por haber establecido los derechos sociales de los campesinos y de los trabajadores. Pero se perdió la gran oportunidad de reconocer la igualdad entre hombres y mujeres y consecuentemente de los derechos políticos de la mujer. Esto no impidió que las mujeres mexicanas, al igual que en muchos otros países del mundo, insistieran a través de movimientos feministas en lograr el derecho al voto. Quiero platicarles acerca de una mujer a la que quizás no se le ha dado todo el reconocimiento que merece y que fue una gran precursora del voto femenino, Hermina Galindo. Hermina Galindo, una joven duranguense que nace en las postrimerías del siglo XIX, fuera de matrimonio, de un padre que pertenecía a las altas esferas sociales del Estado. Su madre muere casi inmediatamente después de su nacimiento y queda al cuidado de una hermana soltera del papá. El papá se percata de la gran inteligencia de su hija y siendo una persona de posibilidades económicas, pues le dice que la va a mandar a Estados Unidos a estudiar la carrera universitaria que ella decida. Entonces, el problema que sucede es que cuando ella todavía es una adolescente, el padre muere. Y ella pues no tiene más posibilidades que estudiar pues una carrera corta de secretaria bilingüe, comienza a trabajar en un periódico en su estado natal y no obstante su juventud se convierte en una mujer pues prácticamente autodidacta, simpatiza con las ideas antireeleccionistas, constitucionalistas de la época y sobre todo con la lucha por los derechos de las mujeres. Se viene a vivir posteriormente a la Ciudad de México, trabaja como secretaria de un general, pero después del derrocamiento de Madero, la famosa decena trágica, se queda desempleada y se sostiene dando clases de mecanografía y taquigrafía y además escribe en un periódico. Para festejar el triunfo constitucionalista de Carranza, un día es invitada como oradora en una comida que le ofrecen a Venustiano Carranza. Y
pues después de escucharla, la invita a trabajar con él y se convierte prácticamente en la secretaria particular del entonces presidente de la República. En enero de 1916, al triunfo de los constitucionalistas, Salvador Alvarado, gobernador del estado de Yucatán, tuvo conciencia de que las mujeres eran necesarias para crear el nuevo estado surgido de la revolución y organizó el primer congreso feminista del estado, en el que en la convocatoria sostenía lo siguiente: para que puedan formarse generaciones libres y fuertes, es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que le permita vivir con independencia. Fíjense, ideas pues muy avanzadas para su tiempo. En este congreso participaron muchas mujeres y destacó desde luego la participación de Ermila Galindo, por entonces secretaria particular ya de Venustiano Carranza, quien en su ponencia, La mujer en el porvenir, así se denominó su ponencia, planteó la igualdad intelectual entre el hombre y la mujer, pero por esta razón demandó el voto para la población femenina, así como la educación sexual. Ese mismo año, en Querétaro, se gestaba nuestra nueva constitución, la actual. Ermila Galindo y Edelmira Trejo encabezaron un nutrido grupo de mujeres que se manifestó por el voto a las puertas del Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, donde sesionaba el Congreso. En su petición se lee, fíjense, es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece a las disposiciones gubernativas y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre inculpado. Así, pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que el hombre, solamente al tratarse de las prerrogativas, la desconoce y no le reconoce ninguna de las que goza el varón. Eso decía en parte de su ponencia. El 23 de enero de 1917, además de la propuesta de Galindo, se recibió en el Congreso Constituyente una propuesta de un varón, del general Salvador González Torres, era representante de Michoacán, y presentó su ponencia en el mismo sentido. Pero lo curioso, fue una mujer la que presenta un escrito diciendo que no se otorgara el voto a las mujeres, porque eso equivalía a darle el voto al clero, porque siempre estaban sometidas a la férula clerical. En realidad, no podemos desconocer que el texto del artículo 34 y 35 constitucionales, pues en realidad no tenían una prohibición para que las mujeres pudieran votar y ser votadas. Estaba redactado en lenguaje completamente neutro, como se ocupaba en la época, y bien podía leerse en sentido positivo. Fíjense que el artículo 34 decía lo siguiente: son ciudadanos de la República todos aquellos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Fracción primera, haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Y en el artículo 35 decía, en el mismo lenguaje genérico, estableciendo las prerrogativas del ciudadano, la de votar en las elecciones populares y poder ser votado en todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establezca. Entonces, ¿qué quería decir? ¿Estaban diciendo que las mujeres no podían votar? No, el artículo nunca estableció esa prohibición. Pero cabe destacar que algunos constituyentes, pues sí apuntaron que esto podía ser materia de debate. Y entonces dijeron, el dictamen dice que el voto pues debe entenderse para todos los ciudadanos. Está el nombre genérico. Y luego dijo uno de ellos, y yo deseo que se aclare que la comisión
debe de decir de manera precisa y tajante en qué condiciones quedan las mujeres. Y si no, estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas. Entonces ellos mismos reconocían que no había una prohibición en la Constitución del 17. El temor era que entender que las mujeres podrían votar y ser votadas, pues equivalía a darle un voto doble al papá, al hermano, al esposo y lo que era peor visto en ese momento, al clero. Entonces, con esa redacción genérica, en 1918, Hermila Galindo adujo precisamente esa circunstancia. La Constitución no está prohibiendo que las mujeres puedan votar y ser votadas. Y se convirtió en la primera candidata a diputada federal por un distrito electoral de la capital del país. Reconocida en muchos círculos, se le concedió el derecho a ser candidata, pues no se le podía negar, la Constitución no decía que no, pero no les daban el derecho a votar o no se entendía que lo tuvieran pues sus adeptas. Los periódicos de la época narraron: ¿quién no conoce a la simpática y ardorosa partidaria y propagandista del constitucionalismo? Las giras de Galindo por todo el país le han dado envidiable renombre. Sin embargo, su pretensión de ser electa diputada ha sido materia de asombro. Fíjense, sus propios correligionarios. Dice, y no en empaquetados retrógrados, sino en correligionarios de buena causa que miran en ello con la mejor buena fe, no pocos peligros, precisamente para el triunfo de la magna obra. O sea, ni sus propios correligionarios estaban de acuerdo en que ella hubiera lanzado su candidatura. Entonces, pues bueno, llegaron las elecciones y pues pasó lo que tenía que pasar, crónica de una debacle anunciada. Ella obtuvo nada más 15 votos y ella misma reconoció su derrota. Como les había mencionado, Hermila escribía en un periódico y en el mismo artículo donde acepta su derrota, se erigió en un censor de las actividades de el diputado, que en un momento dado obtuvo el triunfo en la curul a la que ella aspiraba. Y en los otros números del periódico en los que ella estuvo escribiendo, el tono hacia quien no había sido su adversario, pues realmente se radicalizó. Criticó acremente al legislador por no desquitar el sueldo y constituir a quien ella denominó el diputado del silencio, porque decía que nunca pidió la palabra, jamás se le escuchó en una tribuna pronunciar palabra alguna. Entonces le exigió de manera muy enérgica en uno de sus reportajes, le dijo, demuestre ante la nación y ante el mundo entero que la decena que puntualmente cobra y con la cual opíparamente cena, la gana como todo un parlamentario que consiste en que consiente en las aptitudes que aceptó como una postulación para servir debidamente a los intereses que se le confiaron y no para exigir impúdicamente el fruto del sudor de un pueblo hambriento y claudicante que a fortiori paga porque no le sirvan. Entonces, era dura, como verán. Entonces, de esta cita pudiéramos extraer que Hermila Galindo se convirtió en la primera activista de la sociedad civil que exigió una rendición de cuentas a un diputado. La ambigüedad constitucional que apuntamos y que permitió contender a Hermila Galindo, pues no se pasó por alto por los legisladores y fue salvada al año siguiente en la Ley Electoral Federal, donde se estableció de manera tajante que el sexo masculino era un requisito para participar en las elecciones, con lo cual pues, quedó total y absolutamente proscrito el voto para las mujeres. A pesar de esto, en la Constitución de 1917 no se reconocieron estos derechos políticos y de que la reforma de 1918 frenó las aspiraciones de muchas mujeres, pues no evitó que en algunos estados, como bien señaló la diputada, que en algunos estados de la República se legislara
a favor del voto femenino, y uno de ellos fue Yucatán, otro fue mi estado, Chiapas, también legisló en favor, y San Luis Potosí. Y así fue como se postularon las primeras legisladoras locales, que fueron, como por ejemplo a la que todos conocemos, Elvia Carrillo Puerto. En 1937 hubo otro intento. El general Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa a favor del voto femenino, pero pues, desgraciadamente no fue aprobada. En 1947, el presidente Miguel Alemán reformó el artículo 115 constitucional y pasó sin problema el voto para las mujeres en los municipios. Yo creo que no se dieron cuenta, seguramente porque no hubo el más mínimo comentario. Y bueno, pues cuando menos ya se dio un primer paso para la votación de las mujeres, cuando menos en las elecciones muy locales, nada más en los municipios, ni siquiera en las elecciones estatales. Pero en 1952, una veintena de mujeres se reunieron en el Parque 18 de Marzo y le exigieron al presidente Adolfo Ruiz Cortines que cumpliera con su promesa de campaña y que enviara la iniciativa que ya había dicho iba a ser de reconocimiento del voto femenino, y además lo amenazaron. Le dijeron, si no la manda, nos vamos a declarar en huelga encadenadas. O sea, sí hubo presión. Si hubo presión, no salió así de fácil. El presidente, pues, cumplió su palabra y, como todos ustedes saben, el 17 de octubre de 1953 promulgó la reforma constitucional. Y el 3 de julio de 1955, por primera vez, las mujeres acudieron a las urnas con un derecho constitucionalmente reconocido en las elecciones federales. El presidente quiso completar su reforma nombrando a la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué creen? Los ministros de esa época fueron a verlo y le dijeron que si nombraba a una mujer ministra, le renunciaban en pleno. Y el presidente claudicó en su idea. Porque les hubiera tomado la palabra, pero bueno, el problema fue que pues era la época, no se concebía que la mujer se atreviera a ocupar esos espacios. Hubo a partir de entonces, ya gracias al voto que se nos había otorgado, la primera diputada federal por Baja California, Aurora Jiménez Palacios. En 1961, el presidente Adolfo López Mateos nombró a la primer mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Cristina Salmorán de Tamayo. Ella, como todos ustedes saben, era presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y el presidente López Mateos pues había sido el secretario del Trabajo y Previsión Social, entonces la conocía perfectamente bien. Se dijo pues muchas bromas muy tristes cuando ella llegó. Y debo de decirles que incluso no eran con el afán de molestar, sino que en un momento dado era la cultura de la época. Y bueno, quien las hacía era una persona con toda la sagacidad, con una facilidad de pensamiento y de palabra para poder sacar el mejor chiste del momento que nadie se esperara. Entonces, pues por ejemplo se dijo, a partir de hoy la Corte ya cambió de nombre, dejó de ya ser Suprema Corte de Justicia para convertirse en Corte y Confección. ¿Por qué? Pues porque había llegado la primera mujer. Y hubo quien en un momento dado preguntó, oigan, ¿y la señora ministra sabrá derecho? Y entonces inmediatamente este ministro contestó, y también revés, y también revés. Entonces hubo bromas terribles con la llegada de doña Cristina, que yo me pongo en sus zapatos y confieso, debe haber sido terrible para ella. Sin embargo, ¿qué sucedió? Este mismo ministro que les digo que le hacía estas bromas porque era muy ocurrente en todo, no es que no la quisiera ni mucho menos, al grado de que él estaba precisamente adscrito a la cuarta sala, que era la laboral. En esa época sí había conocimiento en materia de legalidad y las salas estaban muy especializadas y tenían muchos asuntos para resolver. Este mismo ministro, cuando ella llega y la vacante estaba en la tercera sala, él se cambia a la tercera sala
para que ella llegue a su materia. O sea, las bromas no eran de mala fe, era producto de la cultura de la época, como les comento. Pues, en fin, en 1964, pues también tuvimos a las primeras senadoras, María Lavalle Urbina, Alicia Arellano Tapia, la madre de la actual gobernadora de Sonora. En 1979, pues tuvimos a la primera gobernadora, doña Griselda Álvarez. Fue un camión de mujeres de la Ciudad de México a su toma de posesión a brindarle apoyo, para que se viera que las mujeres estaban realmente unidas. ¿Y qué creen? Al día siguiente, la estatua del rey Colimán amaneció con un mandil blanco. Y algo que es digno de recordar y que me encanta señalarlo es el discurso de doña Griselda. Lo que ella dice: estamos inaugurando un tiempo nuevo, en plena igualdad con los hombres, sin reclamar, fíjense lo que decía la señora con mucho carácter, sin reclamar privilegios que no requerimos, ni aceptar desventajas que no merecemos. Fíjense, nada más la fuerza de ese discurso. Pero bueno, yo creo que el tiempo ha pasado, las circunstancias sí han cambiado, no como quisiéramos, pero han cambiado mucho. Y dos cosas han sido determinantes para el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La toma de conciencia de los varones, de quienes están encargados de las decisiones, en favor precisamente del reconocimiento de la actuación de las mujeres. Y por supuesto, algo también muy importante, la actuación de las mujeres pioneras en todas estas actividades laborales, políticas, empresariales, científicas, culturales, etcétera, que al demostrar su capacidad, entrega, profesionalismo, pues abrieron brecha para las que veníamos detrás. Yo creo que no ha sido una lucha fácil, pues es vencer patrones culturales fuertemente arraigados, es vencer incluso educación que damos las propias madres, porque a los hijos los educamos normalmente las madres. No debiera ser, la educación es responsabilidad de los dos, de padre y de madre, pero normalmente se acostumbra a que sea la madre la que da la educación. Y la educación machista se la damos nosotras mismas. Es producto de un patrón cultural que poco a poco tenemos que ir venciendo. Pero también logramos que se reformara el artículo 4 constitucional que reconoció la igualdad de los hombres y de las mujeres ya en la década de los 70. Y un método adoptado para dar oportunidad a las mujeres, sobre todo en materia política, pues fueron las acciones positivas. En este nuevo milenio se adoptó por primera vez la obligación de respetar los porcentajes específicos entre hombres y mujeres. Yo recuerdo, todavía integraba el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando llegó una controversia constitucional del estado de Veracruz, que fue la primera en donde se estableció, o la primera que llegó a la Corte, en donde se estableció el porcentaje de 70-30. Y a mí me tocó el asunto, yo fui la ponente, y cuando me tocó dije, ¿por qué 70-30? Pues si el cuarto constitucional dice que somos iguales, pues que sea el 50-50. Y lo planteé así, sí, claro, me fue como en feria en el Pleno. Y todavía me decía alguno de los ministros, date de santos que ya hay el 70-30. Dice, ya es un buen paso, no exageres. Entonces, bueno, pues evidentemente mi proyecto tuvo que cambiarse y aceptarse el 70-30, que fue lo que la mayoría aceptó, pero yo ilusamente dije, ¿y por qué no el 50-50? Evidentemente en ese momento no pasó. Pero al final de cuentas vimos que con posterioridad pues hubo un aumento en este porcentaje y al rato fueron 60-40 y bueno, la reforma de 2014 pues creo que es histórica cuando se manda que los congresos, tanto local como federal, pues deban de tener el 50-50. Yo creo que este es un avance que ha sido interpretada pues tanto por la Corte y no solo esta, muchas acciones positivas tanto por la Corte como por los tribunales electorales. Y
debo de reconocer que ahí la labor, el esfuerzo de los criterios que han trazado tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como los tribunales locales en materia de reconocimiento de la paridad de género ha sido enorme. Es un pilar fundamental precisamente para lograr esa paridad que también por los criterios de los tribunales se fue trasladando a la paridad no solamente vertical, sino también a la horizontal y sobre todo en materia de ayuntamientos. Bueno, siempre se ha encontrado la manera de burlar las reglas y la manera como dicen, mientras más candados se ponen, pues más cerrajeros se buscan o más personas que le sepan a cómo darle la vuelta al candado. Eso, desde luego, lo sabemos perfectamente bien. Pero pues vemos que se progresó tanto en las fórmulas de candidatos. Bueno, pues surgieron, como ustedes saben, las famosas Juanitas. Hubo la manera de darle la vuelta, de poner a una propietaria mujer en la fórmula, a un candidato suplente como varón, un varón, y luego pues que renunciara la mujer, ya que había ganado, y que el varón tomara su lugar. Pues son vueltas que se le iban dando a este tipo de fórmulas que se iban encontrando, pero que al final de cuentas, pues también se fueron venciendo gracias a los criterios de los tribunales electorales, gracias a los criterios de los tribunales y también, debo de reconocer, gracias también a la interpretación que muchas autoridades administrativas, los institutos electorales, han tenido algunos la valentía enorme de poder dictar criterios interesantes en esta materia. Otro problema que se nos ha dado, pues también es la violencia política, de que son víctimas las candidatas mujeres, quienes son atacadas y lastimadas en su honra, en su familia, en su imagen, en su conocimiento, en todo. Yo creo que ahí sí tendríamos que hacer algo importante para elevar el nivel de las campañas políticas. Yo me acuerdo que en alguna ocasión que tuvimos un asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se hablaba de las calumnias y se hablaba de si en las campañas se sacaban los trapitos al sol de todo el mundo. Y yo les decía, es que eso no se debería de permitir. En una campaña lo que uno debe de conocer es la plataforma política del candidato, su plan de trabajo, cuál es su visión política de su encargo. Pero estar diciendo que fulanito es esto, que menganito es el otro, que perenganito hizo esto otro, pues francamente se me hace que se abaratan demasiado las campañas y no es la razón de ser. Yo creo que el sistema de descalificaciones que se usa, lo único que trae como consecuencia, en mi opinión, es no demostrar realmente cuál es la postulación de una misión y una visión que se tiene respecto de un candidato. Pero bueno, hemos visto que sí se soporta, sí se tolera y a veces se exagera en gran parte. Algo que no puede desconocerse es el importante papel que en estos avances ha tenido, pues desde luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los tribunales en general, pero pues como las tesis de la Corte luego se vuelven obligatorias para todos, pues es lo que ha ido formando a partir de la Corte, de los tribunales electorales federales y de los tribunales electorales locales, una doctrina en materia de política de género, pero sobre todo en materia de política electoral. Por eso, para mí, es muy importante en el avance que actualmente nos encontramos. ¿Cuál es el compromiso, en mi opinión, de las mujeres? Primero, el desarrollo de una función pulcra, profesional, de excelencia, preparación y actualización constante. La búsqueda del conocimiento es algo que nos debe acompañar durante toda nuestra vida, porque el error y el fracaso de una nos la cobran a todas. Pues sí, era mujer, ¿qué esperaban? No, no, no. Si el señor se equivoca, no pasa absolutamente nada. Pero si se equivoca una mujer, no, pues era vieja, pues se tenía que equivocar. No, eso no lo podemos permitir. De ahí nuestra gran responsabilidad. Los principales problemas de una sociedad no son solamente los de falta de voluntad política, sino principalmente las fallas en el conocimiento. Por eso nos dice el politólogo Daniel Innerarity, dice, el conocimiento más que un medio
para saber, es un instrumento para convivir. Ese desarrollo profesional debe llevarse a cabo con naturalidad, sin alardes embusteros de sabiduría y sin falsas modestias, en perfecto equilibrio y manejo pleno de la inteligencia emocional. Externar nuestras opiniones, cumplir con nuestras obligaciones con conocimiento de causa, con responsabilidad y con profesionalismo. En el Poder Judicial Federal siempre decíamos que impartir justicia debería darse con conocimiento del expediente, de la Constitución, de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, y que todo esto unido siempre nos daría una firme convicción. Por eso, muy importante es saber escuchar las opiniones divergentes y conocer y reconocer, sobre todo con humildad, cuando tenemos un criterio equivocado. Esto es muy común en los cuerpos colegiados, pero también defender con firmeza y valentía, pero con educación y dignidad, nuestra convicción. Recordar siempre que el que se enoja pierde. En el caso de las mujeres que llegan a ocupar altos cargos públicos, políticos, empresariales, académicos, culturales, puestos de toma de decisiones, yo creo que hay dos cosas también muy importantes. Primero, no dejar de ser uno mismo, no tratar de adoptar posturas y personalidades que no nos corresponden. Tratar a nuestros superiores y a nuestros colaboradores como deseamos ser tratados nosotros mismos. Y otra, no pierdan la maravillosa oportunidad de establecer políticas públicas para lograr por lo que siempre hemos luchado, la igualdad de oportunidades. Uno de los grandes problemas de la división del trabajo por razón de sexos es siempre que se ha considerado que el trabajo no remunerado de las labores de cuidado de hijos, ancianos y personas con capacidades diferentes son trabajos para la mujer. Si ella tiene un trabajo remunerado, estas obligaciones de cuidado son además de. Por eso, la importancia de fomentar políticas públicas que involucren a la iniciativa pública y a la privada a fomentar ayuda en las labores de este tipo en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, guarderías, licencias de maternidad, de paternidad, estancias de adultos mayores y de personas con capacidades diferentes, etc. Esto permite que las personas dispongan de más tiempo en su preparación, logrando un mayor profesionalismo en su desempeño laboral y una mayor realización personal y familiar. En casa, educar a nuestros hijos en igualdad, en la idea de que la virilidad no se pierde con lavar un traste y que la femineidad no se deteriora con cambiar un foco o pintar una pared, que las atenciones hacia la familia, a los adultos mayores, debe realizarse con afecto, que las obligaciones del hogar son responsabilidades compartidas. Si desde la casa fomentamos esta cultura de equidad, tengan la certeza de que de manera natural las viviremos y entenderemos en nuestra vida social, política y profesional. De nada nos sirve tener un marco jurídico que reconozca nuestros derechos, tener acciones positivas que cada vez nos aseguren a las mujeres ocupar cargos de importancia si la actuación es anodina, sin sustento, acaba por reducirse a, sí, ya llegó el número de mujeres que se ha establecido. Sí, pero siguen siendo un cero a la izquierda en la toma de decisiones. Entonces, solamente se cumple con una cuota de género para precisar un discurso y sobre todo para preservar un discurso sin sustento. Eso es lo que no podemos permitir. Y por último, quiero referirme a la solidaridad entre nosotras mismas. Hay quienes dicen que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. No, la unión hace la fuerza. Y todas estamos en el mismo barco. Dividirnos es una manera de debilitarnos. Y quiero traerles un pensamiento de un analista de perfiles de Occidente en el tercer milenio, Georgina Monroe, que a mí me parece maravilloso. Dice, la irrupción de la mujer en las aulas ha sido vertiginosa y con ella ha logrado la apropiación de su conciencia, la integración de las mujeres al empleo remunerado consiguió
la apropiación de su autosuficiencia. El divorcio sin estigma social significó la apropiación de su personalidad civil. El otorgamiento del voto ciudadano constituyó la apropiación de su personalidad ciudadana. El movimiento feminista ha planteado una visión distinta del mundo y ha reivindicado para la mujer el derecho de participar en la construcción de la historia. No siempre supieron asumir su papel de vanguardia, no siempre pudieron, no siempre comprendieron. Sin embargo, la historia nos demuestra que fue percibiéndose su aprendizaje. Por eso cambió la economía, la educación, la moral. Poco a poco, las mujeres hemos ido cambiando al mundo. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención y no sé si hay preguntas o respuestas, lo que ustedes digan, estaré siempre a sus órdenes agradeciéndoles bueno, sobre todo la bondad de su atención y su invitación. Gracias, presidenta, gracias, magistradas y magistrados, gracias a todos los asistentes que tuvieron la deferencia de estar conmigo presencialmente porque los veo y siento precisamente la comunicación con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Margarita Luna Ramos por su magnífica ponencia. Si alguien desea realizar alguna pregunta a la conferencista, por favor realizarla a través del chat. Se puede así participar, ¿no? Sí, adelante, magistrada. Adelante. Bueno, yo creo que más que pregunta es para congraciarnos y felicitarnos por tener la presencia de la señora ministra en retiro. Y no solo nos da cuenta de los ejemplos de mujeres que han construido este país, que son unos, pero son muchas. En todos los municipios, en todos los estados, yo creo que todos podríamos tener una historia similar o parecida. Pero aparte de eso, ella pone en el centro algo que yo siempre he pensado, que la lucha debe ser en serio, no nada más un discurso de todos los días y de todas las horas. Y en serio es poner en el centro lo que la ministra dice. O sea, no es llegar por llegar, no es decir por decir, sino es hacer y es demostrar. Y el discurso de la gobernadora y literata extraordinaria Griselda, pues es que yo creo que ese hace de cuenta que está ahora en la ley, está en todo. O sea, no es ninguna dádiva. Y lo que también menciona ella, con lo que también yo reflexiono mucho, es de que no nos dividamos, júntenos. Somos uno. Los seres humanos, antes de ser hombres y mujeres, somos personas. Entonces yo creo que vamos juntos. A mí no me gusta a veces que para las mujeres, no. Yo creo que debemos ir todos. Debemos ir todos porque juntos como seres humanos y como juntos no necesariamente, o más bien no significa dividir hombres y mujeres. Vamos juntos, hombres y mujeres. Y yo creo que en el centro está eso y lo que ella mencionaba y que ella tiene es el coraje y el carácter. Yo creo que sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada y nos falta mucho. Nos falta mucho en serio por hacer. Ahora sí que a todas y a todos. Y el carácter se demuestra con acciones. Y con acciones de todo tipo que lo forjan a uno y realmente lo marcan. Para bien o para mal también. Por último, hablando de carácter, yo les comento rápidamente de cuando yo era un párvulo primaria, en primero de primaria no teníamos jardín de niños en mi pueblo, en Miguel Ausa. La maestra Flor extraordinaria. Y la pobre tenía que lidiar con, no sé cuántos éramos, chiquillas y chiquillos, en un salón, la mayoría sentados en el piso. Y la pobre se desgañitaba, o sea, no podía controlarnos. Sí tenía carácter, pero éramos de más. Era el número. Y cada rato decía ella, y cállense y pongan atención porque les voy a pegar. Les dijo como 4 veces. Y entonces yo,
párvulo, inocente y quizás irrespetuoso, me atrevo y le digo, nomás eso dice y ni nos hace nada. Buena el borrador hacia mí. Afortunadamente tenía mala puntería la maestra Flor, a quien recuerdo con mucho cariño. No me pegó. Gracias y muchas gracias, ministra. Doctora, leo una pregunta que tenemos en el chat. Sí, claro. Dice, con todo respeto, ¿qué opina del 3 de 3? Bueno, esto es algo que está relacionado más bien con los compromisos o con el conflicto de intereses que pueda uno tener como funcionario público. Y pues yo creo que pues, es muy sencillo, ¿no? El que nada debe, nada teme. Entonces, si uno tiene que hacer una declaración de esa naturaleza, pues uno no... como las patrimoniales, como las de impuestos, como las de todo, pues la ley nos obliga a hacer todo ese tipo de circunstancias porque cada vez se plantea una mayor rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y yo creo que eso no es malo. Al final de cuentas uno está pues sometido al escrutinio público como funcionario y lo que se pretende es que se tenga precisamente esa certeza, esa claridad de la honestidad, que yo creo que así firmemos 1000 papeles, eso es lo de menos. Lo que en un momento dado vale, lo que en un momento dado cuenta de una persona, pues es su actuación ante el público, ante las personas con las que se ha comprometido y los resultados son los que en un momento dado pueden decir si esa actuación es o no correcta. Pero pues es una declaración como todas las otras que se nos piden, como se les piden a ustedes, porque yo ya no soy funcionaria pública, se piden precisamente para garantizar la honestidad y la rendición de cuentas. ¿Sí? ¿A sus órdenes? Gracias. Magistrada Norma, perdón. Sí, adelante, maestra Onoyola. Gracias. Gracias, muy amable, Elvia. Pues muchísimas, muy buenas tardes a todas, a todos, a nuestros invitados especiales. Y bueno, ministra, siempre es un gusto escucharla, ya hemos tenido oportunidad, ¿verdad?, en algunos de los eventos a los que nos ha convocado en el capítulo México, siempre es muy, muy agradable el poder estar con usted, escucharla, siempre muy amena, y yo no pudiera estar más de acuerdo, ¿verdad?, en todo lo que ha venido expresando, el conocer todas las mujeres que nos precedieron, yo creo que es algo que no debemos de olvidar para entender lo que ahorita estamos viviendo. Efectivamente, ya no es una cuestión de números, es una cuestión de realmente hacer efectivo, ¿verdad?, la participación de la mujer y que esto sin educación, sin la voluntad de trabajar de manera unida, hombres y mujeres, ¿verdad?, yo creo que es el único camino en el cual podremos lograr la real participación de la mujer en todos los ámbitos. Entonces, únicamente mi participación es para agradecerle que esté con nosotros y bueno, pues una felicitación y un abrazo, ministra. Muchas gracias. Adelante, maestro Onoyola. Muchísimas gracias. A su permiso. Es en este caso digno de reconocerle al Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas la determinación que tomó en relación a la violencia de género político que se dio en el ayuntamiento de aquí de la capital del estado, Ayuntamiento de Zacatecas. También hay que recordar que no es el único ayuntamiento que ha cometido esas arbitrariedades en perjuicio de la mujer zacatecana. Podemos revisar cada uno de los ayuntamientos que componen el estado y nos encontraremos que en varios la figura de la síndica municipal ha renunciado de manera forzada y desgraciadamente por la falta de asesoría, la falta de preparación académica, porque tenemos municipios que desafortunadamente estamos un poco atrasados en materia del conocimiento de la materia electoral y la materia penal. Además, la responsabilidad legislativa en cuanto a la rendición de cuentas se ha permitido este tipo de abusos. Creo yo que no es únicamente la responsabilidad del Tribunal Electoral en cuanto a poner orden
en el ejercicio público de las mujeres que forman parte de las planillas que componen los municipios de Zacatecas, sino también es responsabilidad de la legislatura, porque como cuerpo colegiado, pues cada uno de los integrantes tiene una función misma que a veces quien está al frente de los ayuntamientos no permite que esta función se desarrolle y eso genera que la participación de las damas en los municipios se esté restringiendo o tengan temor a que en un momento dado quien está al frente del ayuntamiento la despida y de manera hasta vergonzosa porque como son pueblos pequeños se ha exhibido la imagen, la buena imagen de estas damas. Y entonces la pregunta es la siguiente, ¿por qué no se vincula este tipo de denuncias tanto en el tribunal como en la legislatura del Estado? Porque las dos tienen responsabilidad de atender este tipo de situaciones. Y por otro lado, pues le agradezco al Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas esa determinación tan firme, esa determinación en la cual protegió perfectamente bien a la síndica de Zacatecas. Es cuanto. Ministra, no la escuchamos, ministra Luna. Sí, nada más mencionar, antes de pasarle la palabra al magistrado Esaú Castro, que como mencionaba hace ratito, de veras, para mí el trabajo de los tribunales ha sido determinante en la construcción de esta doctrina en materia política y en materia de paridad en política. ¿Por qué razón? Porque han sido precisamente estos criterios que se han ido formando en cada uno de los casos que se les van presentando, cómo se va tomando conciencia de la realidad. Les decía, el marco jurídico es sensacional en nuestro país, tenemos derecho de fuente nacional, internacional, acciones positivas, pero a la hora de aterrizar estas medidas es donde vemos que no es tan fácil y donde entran pues todas estas cuestiones culturales que no nos permiten el llegar a una plena igualdad. Ustedes son un ejemplo de igualdad, su presidenta es una mujer, eso da muestras precisamente del respeto del que el tribunal tiene por las mujeres y que en un momento dado pues se consideran intelectualmente pues, en igualdad de circunstancias para ocupar un cargo de tal responsabilidad. Yo los felicito en ese sentido y desde luego yo creo que con las mismas resoluciones se sigue construyendo y pavimentando el camino para lograr quizás en menos tiempo de lo que la ONU considera esa igualdad sustantiva a la que todos aspiramos, porque como también bien lo decía el magistrado José Antonio Rincón, es algo que nos involucra a todos en la familia. Tenemos una esposa, tenemos una hija, tenemos una mamá, tenemos una hermana, tenemos una prima. Y la pregunta es, ¿qué queremos para las personas? Ya no digo para la sociedad en general, ¿qué queremos para nuestra familia, para la parte femenina de nuestra familia? ¿Qué trato queremos que reciban de hoy en adelante? Entonces, sobre esa base, pues yo creo que es un problema no solamente del Club de la Pequeña Lulú, es un problema de todos, involucrados, todos absolutamente, como parte del conglomerado social. Ahora sí, magistrado. Gracias, muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todos. Primero que nada, le agradecemos mucho que esta mañana nos haya compartido toda esta historia de los derechos de las mujeres de forma muy amena, la verdad muy agradable. Se fue muy pronto el tiempo de tenerla esta mañana con nosotros. Agradecerles también a quienes nos acompañan, invitados especiales, en este aniversario que, bueno, de forma virtual estamos celebrando. Esperemos que sea el primero y el último que estemos celebrando de esta forma y que podamos estar nuevamente y que nos podamos saludar físicamente. Agradezco también de forma especial a todo el personal del tribunal, que sin ellos definitivamente es una parte muy importante del tribunal para sacar adelante el trabajo, la encomienda que tenemos de revisar todos
las situaciones que se nos ponen en la mesa para análisis y resolución de los mismos. La verdad, pues es muy importante ese cambio de chip que creo que va avanzando definitivamente desde el rol de las mujeres en casa, de nuestras mamás, de nuestras esposas, de nuestras hermanas. Desde ahí es importante cambiar el chip para que podamos avanzar y que haya ese respeto de las mujeres y, como dice la ministra, el hecho de lavar un traste, de trapear, de barrer, o viceversa, una mujer pintar una pared o hacer otro tipo de trabajos que luego, por el rol que históricamente se han desempeñado desde nuestros hogares, pues es cambiar ese chip, ¿no? Y respetar y hacer respetar los derechos de las mujeres. No me resta más que agradecerle mucho, fue muy grato, ministra, escucharla, la verdad muy ameno. Le agradecemos y esperemos que nuevamente la tengamos aquí en Zacatecas, que ya ha estado en varias ocasiones y siempre es muy grato escucharla y tenerla. Y que el día de hoy sea parte de nuestra celebración del 23 aniversario del Tribunal de Justicia Electoral. Muchas gracias, ministra. Al contrario, magistrado, muchísimas gracias a ustedes. Les decía al principio que la primera agradecida con la invitación de la magistrada presidenta, pues soy yo, de ser partícipe de esta conmemoración del 23 aniversario del tribunal y al mismo tiempo del 67 del voto femenino. Y les quiero compartir, fíjense, a propósito de lo que estamos hablando, un pequeño pensamiento que escribí hace tiempo en relación precisamente con las mujeres que en un momento dado pues tenemos la responsabilidad familiar, pero al mismo tiempo también la responsabilidad laboral y cómo debemos en un momento dado desempeñarlas para concatenarlas de manera agradable. Miren, pienso que pues, las mujeres en un momento dado pueden concatenar su vida personal y familiar con un exitoso desarrollo profesional, para lo cual hay que saber distinguir perfectamente que la valentía no riñe con la ternura, que la feminidad no es sinónimo de debilidad, que la firmeza no es equiparable a la masculinidad, que el estudio, la dedicación y el esfuerzo en las tareas cotidianas son las únicas cualidades que nos brindan la igualdad de oportunidades. Todo esto sin olvidar el hermoso papel que al propio tiempo representa el hecho de ser esposa, madre, hermana, hija, amiga, confidente, compañera del hombre en la cotidiana aventura humana que envuelve a ambos en la búsqueda tenaz de un destino amable. Un placer de veras haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, mi querida doctora. En verdad es un agasajo, es un lujo de escucharla siempre con estos temas y sobre usted, esta parte de la violencia, de erradicarla, es cuestión también, tiene mucho que ver con la educación, que nosotros como madres de familia tenemos esa obligación de tratar de erradicarla, de buscar esa forma, de cambiarles el chip a nuestros pequeños. Doctora, eternamente agradecida con su participación, con este invaluable apoyo por nuestro aniversario del tribunal. Y en verdad le reitero, doctora, como se lo dije cuando le hice la invitación, que esperemos muy pronto tenerlas de manera presencial aquí en Zacatecas. Zacatecas es su casa, doctora. Mi agradecimiento eternamente, doctora, por su participación. El magistrado Yuen solicitó el uso de la voz. Adelante, magistrado Yuen. Sí, muy amable, muchas gracias. Nuevamente, reiterarle agradecimiento a la doctora, a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, hacer un reconocimiento a toda su trayectoria, a toda su capacidad, a todo lo que nos ha enseñado aún a la distancia. Decirle que ella le ha tocado vivir en carne propia lo que es estar en un grupo inmunitario en lo que el género,
mis primeras andanzas laborales, pues me permití darme cuenta que la legislatura eran 2 mujeres y 28 hombres, pero me llama mucho la atención, allá en la corte donde usted conformaba eran 2 mujeres y 9 hombres. Y siempre, pues quiero decirle que aprovechábamos la ocasión que andábamos en la Ciudad de México para asistir a sus sesiones, o aún en la distancia, al ser ustedes la primera corte que abrió sus sesiones deliberativas al público, que en todo momento yo me esperaba que fuera su intervención para ver cómo usted, a través del uso de mapas conceptuales y mapas mentales, describía todo el asunto y poder entender yo de una manera más concreta de qué se estaba deliberando en ese momento, porque era hasta que le escuchaba a usted cuando yo entendía cuál era la litis precisamente y cuál era la postura que usted tenía de una manera muy lúcida, muy clara. Agradecerle su participación, agradecerle todo el recorrido histórico que hizo y que ayuda a nuestras compañeras más jóvenes que ahora ya no notan tanta la distancia entre la brecha entre los géneros. Y si bien hay mucho por hacer, es muy importante reconocer cómo estábamos hace unos pocos años, no tantos años, había una distancia enorme. Y sí es importante para ellas que les he recomendado a mis compañeras del pleno que siempre estén preparadas para cualquier oportunidad que tengan. Que no sea el miedo o que no sea una situación que les limite a aceptar cualquier oportunidad. Muchas gracias por su conferencia, gracias por darse el tiempo, gracias por unirse a los festejos de nuestro tribunal del 23º aniversario y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Adelante, diputada Carolina Dávila, por favor. Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Ministra, felicitarla por su excelente conferencia, por ser inspiración y ejemplo presente de que las mujeres somos capaces de hacer un papel extraordinario donde quiera que se nos presente la oportunidad. Muchas felicidades nuevamente y felicidades a todo el tribunal por su aniversario. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Yo, magistrada. Adelante. Hola, buenos días. Yo solo quisiera compartir con la doctora Margarita que, abonando a su discurso sobre la historia del sufragio, en Zacatecas tenemos una sufragista que participó de la mano con Emilia Galindo y Elvia Carrillo Puerto y muchas otras mujeres, que se llama María Esther Talamantes Perales, y ella, junto con mujeres que lucharon por el reconocimiento del voto en 1952 a las mujeres, contribuyeron en que hoy muchas mujeres formemos parte de autoridades electorales y de muchísimos otros espacios públicos, por lo que personalmente yo estoy muy orgullosa de ser zacatecana y de tener las raíces de estas mujeres ilustres como María Esther Talamantes, que además este año cumplió 100 años de haber nacido en Valparaíso, Zacatecas. Solo eso quería comentar. Muchas gracias, Ale. Si no hay alguna otra intervención, solo agradecer de nueva cuenta a nuestra doctora por su magnífica charla, agradecer a la diputada por su amable asistencia a este evento, también al diputado Pedro Martínez, que aquí lo veo. Muchísimas gracias, diputado. A la presidenta del Partido Acción Nacional, muchísimas gracias por su acompañamiento. Al maestro Matías Chiquito Díaz de León, gracias, vocal ejecutivo. Muchísimas gracias a todas nuestras invitados especiales y a nuestro personal. Magistrada, le informo que concluirá la transmisión en vivo en este momento del evento. Muchas gracias, Ale.